Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todo el equipo de La Hora de la Verdad y para los oyentes a esta hora. Bueno, algo que no sabemos es cómo le están pasando los narcotraficantes en estos momentos. Obviamente en las calles de las grandes ciudades no puede haber, es imposible que haya el número y el valor del comercio de cocaína o de otros alucinógenos. Lo mismo debe estar pasando en Colombia con las ollas, suponemos nosotros. Pero los Estados Unidos hicieron gran espectáculo del lanzamiento de la Operación Orión para contener, reducir, neutralizar, como ustedes quieran, las naves que conducen droga hacia los Estados Unidos, hacia el norte del continente. ¿Qué ha pasado con esa operación? Usted que ha estudiado bien el tema, senadora. Muchas gracias, doctor Fernando. Hay que aclarar muchos temas con esta operación. El primero es que la Operación Orión es una operación que se lanzó hace ya 2 años. La operación empezó en el primer semestre de 2018, la primera fase, en el segundo se dio la segunda fase, en el primer semestre de 2019 la tercera, en el segundo la cuarta y el 1 de abril de este año iniciamos la quinta fase. ¿Cuál es la diferencia? Que inicialmente eran muy poquitos países, eran menos unidades eran menos unidades las que estaban en la zona, eran menos instituciones y agencias. Esta vez, en esta quinta fase, tenemos 25 países de América y de Europa participando en la operación, 51 instituciones y agencias. Tenemos de esta operación, ojo que no estoy sumando todo, porque ahorita hay más, 40 unidades de superficies marítimas y fluviales, 20 unidades aéreas y 60 lanchas rápidas. Esta operación la coordina Colombia. Solo entre enero y marzo, o sea, en el primer trimestre de este año, antes de que empezáramos la quinta fase, en esta operación se habían logrado incautar 130.6 toneladas de clorhidrato de cocaína evaluados en $4.4 billones, 15.4 toneladas de marihuana que costaban más de $77 millones, 12 semisumergibles, 57 embarcaciones y habíamos capturado 174 personas. Esta es la Operación Orión, que va en su quinta fase y que está atormentando muchos sectores en Colombia, doctor Fernando. Mire, en los días que llevamos de sesiones, en la Comisión Segunda y en plenaria, la izquierda radical ha dado de hablar en contra de la Operación Orión. La lucha contra el narcotráfico y esta lucha va a seguir. Y a eso se ha sumado además la operación de Donald Trump, donde se ha duplicado la fuerza que hay para control antinarcóticos dirigida por el Comando Sur de Estados Unidos, y yo creo que esto va a tener unos resultados nunca antes vistos en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio. Es lo que esperamos. Y este coronavirus tiene a la gente metida en la casa, el mercado se tiene disminuido. Las famosas ollas tienen que estar pasando un momento muy difícil. Claro que se las ingeniarán para llegar hasta algunos consumidores, pero no con la intensidad y con el valor que tenían antes de la emergencia. De manera de hecho, doctor Fernando, sí. Una de las dificultades que está creando es que a raíz de la caída de las rentas ilegales, muchas estructuras criminales están tratando de movilizar comunidades para las protestas y han empezado a hacer robos y otro tipo de delitos, porque la verdad es exactamente lo que usted está diciendo, gracias a Dios la están pasando muy mal, porque tienen disminución en las ventas y además tienen todos estos operativos controlando y incautando droga, incautándoles semisumergibles, embarcaciones, capturando. La verdad es que para nuestra dicha es un mal momento para el narcotráfico en Colombia. Senadora, ¿nos quiere repetir el número de esas embarcaciones sumergibles o semisumergibles
que son las que más utilizan estos bandidos narcotraficantes para llevar su droga hacia el norte, ¿cuántos han sido interceptados o neutralizados o como usted los quiera decir? Les inmovilizamos de enero a marzo 12 semisumergibles, 57 embarcaciones y capturamos 174 personas. ¿Hay algún cálculo de cuál es el costo de fabricación de un sumergible de esos? No tengo el cálculo, doctor Fernando, y recordemos que ese es uno de los mecanismos que están utilizando para enviar más droga, luego de que se cortara mucho el tema de tráfico aéreo desde Colombia, porque sabemos que desde Venezuela se ha incrementado enormemente, y muchos habían sido fabricados acá, con asesoría italiana, pero no tengo en este momento el costo de la producción. ¿Y esas rutas aéreas no han sido interceptadas? Debe ser mucho más fácil porque como la aviación comercial está en tierra, cualquier avión que se mueva por el Caribe debe ser normalmente avión que lleva narcotráfico. ¿Qué hay de esa interceptación? Sí, diga. Sí, y ahora les está quedando mucho más difícil, doctor Fernando, porque en este momento solo están restringidos los vuelos entre los países, incluso en la mayoría de países los vuelos domésticos. Entonces, esa vía tampoco está funcionando. De manera porque a raíz del coronavirus, los países cerraron los vuelos internacionales. La tienen que estar pasando muy mal y una de las cosas que se debe haber caído, pero en gran medida, es el contrabando material físico de bienes importados clandestinamente al país, a Colombia, hablo de Colombia en particular. ¿No se ha hecho algún estudio sobre la baja en ese negocio maldito, el negocio del contrabando que le quita el pan de la boca a tantos productores y a tantos comerciantes del país? No se ha hecho el cálculo, doctor Fernando, pero yo creo que este es un tema muy importante económico y mire, ahí también esto tiene unas consecuencias. Recuerdo que ha hablado mucho de los estudios que ha hecho el doctor Arias desde la cárcel sobre el tema del narcotráfico. Y por ejemplo, una de las cosas que en Colombia evitó que fuera más dura la caída de la economía era el dinero circulante del narcotráfico. Claro. Y hoy el otro tema es que este dinero está cada vez más difícil que circule, primero por todo lo que hay contra el narcotráfico y dos, por la limitación en el tema de contrabando. Eso tiene unas grandes ventajas, además, doctor Fernando, porque yo creo que es inmoral que el país vuelva a lo que teníamos antes, que era medir crecimiento del PIB con y sin narcotráfico. El narcotráfico finalmente crea una economía paralela, burbuja falsa, que no debería existir. No debería existir y existe y ha tenido una enorme significación en la economía colombiana, como lo ha demostrado Andrés Felipe Arias en sus trabajos. Lamentablemente el segundo de ellos se quedó paralizado por esta crisis del coronavirus. No ha podido salir, pero está listo de conocerse, de darse a la luz y será muy revelador sobre esa economía maldita del narcotráfico. Ya nos están diciendo que las remesas hacia Colombia procedentes de los Estados Unidos y de España van a caer grandemente. Esa era una forma de lavado de activos que autorizaba el Banco de la República, una nueva ventanilla siniestra con el nombre de remesas. Ya están hablando de una caída grande en las tales remesas, que en una porción de ellas son remesas y en la otra porción puro lavado de narcotráfico. De manera que habrá que ver, yo creo que no nos demoramos mucho antes de ver los resultados de esta campaña convertidos en dólares que no entran, en contrabando que no llega, en dificultades que tengan para financiarse estos bandidos. Y por curiosidad, no la resisto, esto sí es curiosidad malsana, ¿cómo se pueden oponer parlamentarios por de izquierda que sean a la Operación Orión, una operación contra bandidos? ¿Con qué argumentos se presentan estos parlamentarios izquierdistas para combatir la Operación Orión, senadora?
Doctor Fernando, no sabe uno si la afinidad ideológica se vuelve complicidad criminal o si siempre lo que ha existido es afinidad ideológica con complicidad criminal. El argumento en este momento, tenemos que concentrarnos en el coronavirus. Ellos sienten que esto está poniendo en la continuidad de la narcodictadura en Venezuela y gracias a Dios es cierto, hoy más que nunca esa narcodictadura, pero además ellos no pueden, entonces dicen cosas absurdas como esta, es que no le pidieron permiso al Congreso. Doctor Fernando, usted que es experto en estos temas y que además tuvimos los colombianos el privilegio de tenerlo de ministro, ¿cuándo han tenido que pedir Colombia permiso para hacer operaciones multilaterales antinarcóticos? Nunca. Jamás. Nunca. Históricamente lo hemos hecho, además es nuestra obligación. Es que los países hemos firmado no sé cuántas resoluciones en los organismos internacionales comprometiéndonos todos a combatir el narcotráfico, a combatir el terrorismo, a no darles albergue, a no permitir la financiación. Entonces, por más que ellos se estén revolcando, este ya no es un tema político, este es un tema judicial, porque contra Maduro y 14 miembros de la narcodictadura, y no se nos olvide, 2 miembros de la FARC, Santrich e Iván Márquez, que están relacionados en la investigación del Distrito Sur de Nueva York, hay unos claros cargos por el tema de narcotráfico, por el tema de conspiración narcoterrorista, por el tema de armamento. Ahí está, es que ese no es un tema de capricho, este es un tema judicial, es un tema de cooperación internacional en temas en los que estamos involucrados estos países del hemisferio. Entonces, que pataleen, que lo sigan haciendo, que sigan dando los alaridos que están dando desde que se anunció la operación y desde que Estados Unidos duplicó la presencia del Comando Sur en la zona, porque la operación sigue y no hay que pedirle permiso a nadie, doctor Fernández. Ni más faltaba que haya que pedir permiso para combatir el crimen. Eso sí ya sería lo último, pues. Voy a combatir a unos criminales que cometen el peor de los delitos. El peor de los delitos es el narcotráfico, porque es la fuente y el origen de todos los demás delitos que se cometen en Colombia y en esta parte del hemisferio. De manera pues que pedir permiso para combatir a los bandidos era lo que nos faltaba. Bueno, senadora Paola Holguín, por favor, cualquier desarrollo que esto tenga, porque esto es un tema en el que la gente no ha pensado. ¿Cómo se les está cortando a los bandidos las fuentes de ingresos a raíz del coronavirus y de la Operación Orión, que ha sido cada vez más exitosa y lo será más en la medida en que resulte más sencillo controlar naves y aeronaves por el Caribe, porque naves que tengan pleno respaldo en los tratados internacionales y aeronaves igualmente van a ser cada vez más escasas, cada vez más fácil el control de los medios que utilizan estos bandidos para llegar con su carga maldita a los Estados Unidos. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando. La gente que recuerde quedarse en casa y en medio de la enorme dificultad que estamos viviendo, una buena noticia es que hoy está llorando el narcotráfico y las plañideras de Maduro porque saben que llegó la hora. Llegó la hora. Estas revelaciones de la senadora Paola Holguín son de una importancia capital. Señores, en medio de esta tragedia, una gran noticia. La están pasando muy mal los bandidos, los traficantes de dólares y de cocaína, de clorhidrato de cocaína y de marihuana hacia el norte del continente.